¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Efectivamente, un fármaco que uno podría llegar y tomar así. Un antiinflamatorio, ya sea porque usted estuvo haciendo algún ejercicio físico, porque recibió algún golpe producto de algún deporte, y usted llega y lo puede tomar así. Y después de eso, puede provocarle un daño hepático severo, que incluso podría llegar hasta la muerte. Estamos hablando de la nimesulida, un fármaco que se comercializa desde hace ya más de una década en nuestro país y que puede provocarle este daño hepático. Queremos conversar con nuestro doctor Enrique París, quien es director del Centro Toxicológico, sobre los efectos que tiene este remedio y por qué se dejó de vender y comercializar ahora y no antes, un remedio que causa la muerte. Doctor, muy buenos días. ¿Qué es lo que pasa con este fármaco llamado nimesulida, un antiinflamatorio que se encuentra en todas partes, se comercializa a bajo precio, pero que puede causar la muerte? Bueno, este fármaco desgraciadamente está asociado, como tú decías, a daño hepático y se retiró recién de Chile, de la circulación y de la venta, porque el Observatorio Latinoamericano y del Caribe sobre medicamentos, reacciones adversas de medicamentos, logró encontrar que más de 70 personas en el último tiempo tuvieron falla hepática y de esas 70, 10 fallecieron. Por eso tú decías que incluso te puedes morir al tomar este medicamento. Desgraciadamente es así, pero no es una intoxicación. Se trata de un efecto idiosincrático, o sea, la persona puede tomar 1, 2, 3 tabletas y tener daño, o también puede tomar 20 o tomar durante un mes y no pasarle nada. ¿Y las personas la usan para qué tipo de enfermedad, este antiinflamatorio que es muy común? Eso es una buena pregunta para el dolor causado por la inflamación o por los golpes, para la fiebre también y obviamente para los cuadros crónicos, artritis, dolores articulares, inflamaciones de las articulaciones. Por lo tanto es un medicamento muy usado. En Chile se venden más de 100.000 unidades al año. En los últimos 4 años se han vendido 475.000 unidades. De ahí la importancia que tiene esta noticia para que la gente que esté tomando este medicamento, la nimesulida, acuda a su médico y solicite obviamente un cambio de medicamento. No que lo suspenda de inmediato, sino que vaya al médico o llame a su médico y cambie por otro antiinflamatorio. Pero doctor, no deja de llamar la atención que este fármaco esté hace mucho tiempo comercializándose y recién ahora, considerando que en Europa ya se había suspendido el uso, recién ahora en nosotros se suspenda la distribución. Bueno, eso hay que preguntárselo a la autoridad sanitaria, al ISP. En Europa, como dices tú, en Finlandia, inicialmente se suspendió este medicamento el año 2002. Después se asociaron otros países como España, por ejemplo. En Italia se suspendió en la parte pediátrica, en Estados Unidos está prohibido en la parte pediátrica. Es decir, hay una asociación grave entre este fármaco y daño del hígado. Doctor. Y como decía Ignacio, muerte de los pacientes. Doctor. ¿Cómo ¿Sí? está? Muy buenos días. Le habla María Buenos Luisa días. Godoy. Es que me llama profundamente la atención lo que María está Luisa, diciendo. un gusto. Que, igual, que en otros países lo hayan sacado de la comercialización el año 2002. ¿Qué pasa aquí en nuestro país? Porque se supone que los medicamentos pasan un proceso de análisis antes de salir del mercado. O sea, ¿nos podríamos encontrar con más remedios como estos? En este caso, el análisis que se hizo antes de vender este medicamento fue sin problema, o sea, no se detectaron problemas. Estos problemas comenzaron a aparecer cuando se inició el reporte de efectos adversos y por eso es tan importante que la gente, cuando le caiga mal un medicamento o el médico cuando encuentre que un medicamento le está haciendo mal a un paciente, haga el reporte al ISP. Es muy importante eso y eso va creando obviamente una base de datos, una información que permite tomar esta decisión. También, como yo decía, es algo idiosincrático, probablemente en pacientes de raza anglosajona o europea no tiene el mismo efecto que en los latinoamericanos. Sin embargo, aquí ya se descubrió o se detectó que 10 pacientes fallecieron producto de este medicamento. Pero nosotros no quedamos atentos a las alarmas que presentan los otros países con un mismo medicamento si lo suspenden del mercado hace tantos años. Siempre tenemos que estar atentos y siempre los médicos sobre todo tienen que reportar los efectos adversos. O sea, si un médico receta la nimesulida para un deportista que tuvo un golpe y este deportista al poco tiempo tiene daño hepático o alteración de las enzimas hepáticas, tiene que hacer el reporte al ISP. El ISP va recolectando información y en base a esa información toma estas decisiones como la que tomó esta semana. Doctor, este es un remedio que es de uso común, lo usa muchísima gente. Muy común. Exactamente, y por lo mismo le quería preguntar con respecto a la progresión del daño hepático. ¿Eso se da en cuánto tiempo? ¿Ya está estudiado, está establecido o no? Desgraciadamente, como yo decía, es un daño idiosincrático. O sea, tú puedes tener daño hepático con 1, 2, 3 o 4 tabletas y otras personas pueden tenerlo un mes o 2 meses después. Es por eso que es tan grave, porque tú no sabes cómo vas a reaccionar desde el punto de vista del hígado
Y como decía Ignacio, esto puede producir la muerte, que es lo más grave que hay. Incluso trasplante hepático a veces se ha necesitado para salvar a los pacientes. Doctor. Por lo tanto, a mí me parece muy bien que se retire de inmediato. Pero ¿cuáles son las primeras reacciones que uno puede ver inmediatamente en el cuerpo? Desgraciadamente son reacciones que tienen que ver con el hígado. Por lo tanto, puede aparecer ictericia, o sea, el ojo amarillo, la orina oscura, deposiciones claras, mucho decaimiento, mucho cansancio, falta de fuerza, náusea, falta de apetito, y obviamente que el paciente no lo va a relacionar nunca con el medicamento, va a pensar que tiene una hepatitis, a lo mejor viral, aguda. Por lo tanto, es muy importante que los pacientes que estén tomando este medicamento lo cambien de inmediato, pero con consulta a su médico. Doctor, buenos días, Andrea Aristegui. Buenos días. Quería preguntarle Andrea. cuál recomendación haría a las personas que han estado tomando este medicamento y que quizás no han tenido ningún síntoma. De todas maneras, ¿sería bueno hacerse un chequeo, hacerse algún tipo de examen o no? Es una buena pregunta, claro. Lo que se recomienda es que si el paciente tiene alguna molestia relacionada con este medicamento, alguna de las cosas que yo estaba diciendo, por ejemplo, que le ha disminuido el apetito, que se siente más cansado, se puede hacer pruebas hepáticas. Esas pruebas hepáticas van a determinar si está teniendo daño hepático o no. Pero como son tantos los pacientes que toman este medicamento, se venden más de 100.000 dosis al año, obviamente que hay que hacerlo con precaución y no asustar a la gente. Desgraciadamente, si el paciente tiene daño hepático previo, o sea, si ha tenido una hepatitis, si toma otros medicamentos que son hepatotóxicos, como paracetamol o a lo mejor anticonceptivos, tiene que tener mucho más cuidado, porque obviamente hay interacción también entre los medicamentos. Por eso, repito, tiene que consultar con el médico que le indicó el medicamento y tiene que cambiarlo. Bueno, y de hecho está el nimesulida solo y también es parte de otros remedios. Tenemos una gráfica de algunos de los remedios que también lo contienen, doctor, para que usted también nos vaya aportando. El Bainesgel tópico, 3%, el Doloc comprimido de 100 miligramos, el Nimepaz de 100 miligramos también, el nimesulida, bueno, ese es el compuesto del cual estamos hablando en este momento. Es el nombre genérico que se llama. Claro, genérico. Cuando lleva el nombre de la droga, doctor, se llama el genérico. Es que le digo una cosa, ¿qué pasa con las confianzas? Porque uno se entrega plenamente y uno dice, si el ISP autorizó tal remedio y está en las farmacias, uno lo compra con tranquilidad y con libertad. Claramente, con un hecho como este, la confianza se ve a lo menos mermada. Bueno, por eso es tan importante hacer los reportes de los casos adversos. Aquí el ISP no tiene la culpa, él autorizó este medicamento igual que en todo el mundo, en otros países, pero no se sabía que producía este daño, porque si no, no se habría autorizado. El daño apareció con el uso frecuente del medicamento durante muchos años, y eso es lo que hay que estar reportando. Y este tema del uso racional del medicamento, bueno, lo venimos tratando desde que el Tata estaba vivo en el Buenos Días a Todos. O sea, es un tema que se repite permanentemente, y lo que hay que decirle a la gente, use correctamente el medicamento. No se automedique, no acepte recomendaciones de gente que no es experta. Claro. Y si tiene la menor duda, la menor molestia, obviamente tiene que suspender el medicamento o acudir a su médico para reemplazarlo por otro. Doctor, el medicamento es algo muy delicado y los químicos farmacéuticos tienen que destacarse en Chile y debemos rescatar la labor del farmacéutico en este papel, en este problema. Sí, doctor, usted decía, es un remedio tomado que es muy habitual por las personas y damos una serie de medicamentos que tenían este contenido, pero ¿cuáles son los casos? ¿Se recomienda en qué tipo de enfermedades? Generalmente se usa en enfermedades crónicas, artritis crónica, dolor crónico, inflamación de las articulaciones, más claro. También para dolores articulares después de los golpes. También para la fiebre, aunque menos frecuentemente. Generalmente son personas mayores, adultos mayores, que tienen problemas de tipo articular, por ejemplo artritis, y que están usando en forma crónica este medicamento. Por eso es que también no es cosa de suspenderlo, tiene que cambiarse por otro para evitar que el paciente tenga molestias por su enfermedad crónica. O sea, ¿es consumido principalmente por mujeres mayores? También por mujeres, porque también se ha recomendado, por ejemplo, en los dolores menstruales. Yo diría que por adultos mayores en general, hombres y mujeres, y obviamente muchas veces para tratar un golpe, una inflamación aguda en un deportista, por ejemplo. Por eso es que hay en crema también. Uno de los que ustedes leían es un gel, o sea, se aplica sobre la piel, pero se puede absorber y también producir daño. ¿Y es de venta libre, doctor? En el caso... Es de venta libre, exactamente, no tiene una receta especial, pero obviamente los que nos están escuchando tienen que dejar de consumirlo, pero tienen que reemplazarlo por otro
y eso tiene que hacerlo con su médico. Ignacio, me quería preguntar algo. Doctor, para entender, si uno tomara una vez este inflamatorio, ¿podría llegar a tener ese riesgo o es un uso prolongado de él? No, desgraciadamente es así. Desgraciadamente, aunque uno lo tome una vez, eso es raro, pero puede tener un daño. No es una intoxicación, ¿Solo una o sea, vez? no se requiere tomar una cantidad importante de medicamentos. Puede estarlo tomando un año también y no tener ningún problema y de repente, pum, aparecer el problema, porque es un daño que se llama farmacológicamente un daño idiosincrático, es una situación especial de la persona que hace que aparezca el daño hepático. Muy bien, Nacho, doctor París, muchas gracias como siempre, clarísimo. Gracias a ustedes. Buena recomendación, entonces, si tiene una cajita de Saludos. nimesulida, hay que eliminarla al tiro, de inmediato. Sí, pero consultar con su médico. Quiero Exacto. mandarle un saludo a la Paulita Ovalle, porque estoy muy contento nuestra de que editora. esté Nuestra de nuevo jefa. trabajando con nosotros. Sí. Sí. La Mira, Paulita. excelente.